perspectiva tienen que recordar que estas estructuras van a ser como los sensores, los marcadores del estado de salubridad de diferentes órganos. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos de referencia varias estructuras. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, vamos a pensar en los ganglios axilares. Les hablé ya de la palpación, de ganglio y todo lo demás. No. A ver, acuérdense, sobre todo es ideal en la ducha, porque en la ducha se puede desplazar fácilmente las manos y todo lo demás. El asunto es ir y sentir cualquier cambio en calor, dolor o rubor, un moretón, por ejemplo, estructuras raras que no están acostumbrados a sentir, es el ideal. Los niñitos me van a decir, ah, pero yo no tengo, sí tienen, ¿ya? Pero nosotros no necesitamos hacerlo a cada rato. Si nosotros sentimos alguna molestia o cosa, se nos va a notar rápidamente, porque como se supone que son más o menos chiquititas, no hace gran cosa, ¿ya? Pero ojo, cualquier secreción es ya una cuestión, un llamado de alerta tremendo. O sea, si no van a ser mamá y no es leche, corran al médico. Y lo primero, tocarse acá. En este sector se supone que está el ganglio axilar, que es la primera y única medida de defensa como para evitar que haya una metástasis. ¿Sabes lo que es una metástasis o no? Cuando se ramifican justamente las neoplasias o los cánceres, ¿ya? Bueno, creo que estamos en el mes o en el año del cáncer de mama, no me acuerdo de nada. Miren acá, y este sería un linfonodo. Nosotros vamos a encontrar varias de importancia en veterinaria. Por ejemplo, hay uno que le llaman el peso fuerte, que uno cuando hace palpación en la vaca, encuentra directamente rectilíneo un tremendo ganglio. Si ese está obsedado, es que pueden haber problemas con alguna endometriosis, ¿ya? Por ejemplo, las infecciones que son limitadas, como en el corazón, como en los pulmones, o como en el reproductor femenino, no salen los piocitos al torrente sanguíneo, tienen como una suerte de pequeña barrera, y eso hace que sean asintomáticos. Entonces el animal en general no presenta episodios febriles, ¿ya? Puede ser que esté lo más bien, pero por ejemplo sea estéril, y no tenga cría, y de repente van, lo mandan justamente a matadero, y sacan el útero, y el útero es una bolsa de pus, y no sirve para nada. Oiga, profe, y eso cuando uno hace palpación, porque el mismo método para hacer una inseminación agarra el cervix, ¿no se puede confundir con cervix? Claro, pero es que, o sea, tal vez una primera palpación sí, pero si alguien te enseña y te dice cómo hacer las cosas, no debiese, ¿ya? Son totalmente diferentes. El cervix, tú sientes que hay un anillo. De Claro, hecho, yo por eso usaba un puño claro, o el antebrazo como para que se hagan a la idea, porque uno siente una cosa así, media dura, ¿ya? Pero en el caso del peso fuerte, es una cuestión como, no sé, más como una fruta, como una chirimoya blanda, una cosa así, ¿ya? Claro, como una palta media blanda. ¿Por qué siempre ponen ejemplos? Quiero que se fijen acá en los cambios de color. Primero, ahí hay una cápsula, y aquí hay espacios, cavidades, y acá hay un sector más clarito, uno más oscuro. ¿Lo logran ver todos? sí. Ya, después vamos a explicar qué es. Avancemos entonces, por favor. El capilar linfático, que es algo que no tocamos antes. Este definitivamente tiene carena. Si ustedes ven ahí capilares, ustedes van a ver ahí un simple endotelio, sin absolutamente nada más. Solo endotelio. Normalmente está dentro de tejidos blandos y punto. Por algo, estas estructuras están o muy profundas, pero siempre en lugares donde no estén presionados, ¿de acuerdo? Ya, avancemos otra más, por favor. El timo. ¿Se acuerdan dónde está el timo? ¿Cuál es el timo? ¿A qué dedica el tiempo libre? En general, si son del sistema linfático o linfoide, ustedes lo que van a hacer es presentar o generar serie blanca. Cualquier tipo de linfocito, macrófago, etc. ¿Ya? Y ustedes tienen que mirar cómo tienen esta estructura que es relativamente bilobulada. Todos cursan con una cápsula, la gran mayoría tiene tabiques, y están esas estructuras adentro, que tienen sectores de corteza y médula, ¿ya? Sin embargo, en estos sectores hay unas estructuras específicas que llaman mucho la atención, que se llaman corpúsculos tímicos o de Hassall, con H, Hassall. Y el corpúsculo tímico de Hassall realmente es una incógnita, ¿realmente qué es? Pero es muy extraño. Son derivados de células de la cresta neural, para variar. Y como células que estaban acá adentro, al principio producían muchas sustancias importantes que eran para producir justamente la parte inmunitaria. Sin embargo, en el tiempo empiezan como a degenerar y se repletan por fuera como de pequeñas capitas de uña o de pelo. ¿De qué está conformada la uña del pelo? Queratina. Queratina, ¿ya? Y esas vueltecitas de queratina
llaman tremendamente la atención. A ver, chiquillos, de importancia en veterinaria es que, sobre todo en peces, no sé si alguien ha trabajado con peces, ¿ya? El asunto con los peces es que ellos son evidentes, los melanomacrófagos, ¿ya? Son células pigmentarias, pero que sirven, tienen funciones defensivas de macrofagia, ¿ya? Y uno ve a un pez y lo ve, si se pone melánico, o sea, negrito, es que puede estar enfermo. Si estamos hablando de salmosara, en general trucha y salmón, ¿cierto? Se pone negrito, está enfermo. Si se pone blanco, es que se está muriendo. ¿Ya? Así tal cual. Pero no es que se desoye, cuando se desoyan se pone en rojo sangre. ¿Ya? Ojo con eso. Típico, por ejemplo, cuando suben en los cursos de los ríos y están los osos comiéndoselo, ahí los ven a ver rojo. ¿Ya? Pero es así tal cual, a no ser que sea, por ejemplo, no sé, yo tengo en mi casa koi y los koi pueden ser blancos y no es que se estén muriendo. ¿Ya? Peces de color. En general, este tipo de estructuras van a desarrollarse muy ordenaditas, pero en el caso, por ejemplo, de la piel, se presentan este mismo tipo de estructuras y reaccionan en cuanto a colores. Y uno ve cómo cambian de color diferentes animales. Los reptiles, los anfibios, los peces en general, también algunos insectos. Pero en el humano eso como que ha disminuido mucho. ¿Ya? Aparentemente la melanina también tiene funciones que tienen que ver con la inmunidad. ¿Ya? Y de hecho hay algo de eso, pero es muy limitado en humanos. Personas que tienen problemas hepáticos, muchas veces se les marcan más los codos o las articulaciones. Y eso no lo han sabido explicar mucho los médicos humanos. ¿Ya? Que ahí en el limbo, bueno, ahí hay temas de estudio todavía. ¿Ya? No, más oscuro, más como tostadito, morenito. ¿Ya? Avancemos más, por favor. Miren acá entonces. Ustedes tienen la cápsula. Esa cápsula puede tirar tabiques, que normalmente se llaman trabéculas, pero a mí no me gusta mucho usar el concepto de trabécula porque yo lo asocio directamente a hueso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y tienen claramente corteza y médula. Pero ahí al interior se fijan que hay una especie como de canicas media rosaditas. Profesor, ¿y la ubicación anatómica? ¿Dónde está el timo? Esta no es anatomía. ¿Dónde queda el timo, chiquillos? Ninguno sabe. Tengo una idea vaga, pero no sé si... No sé, pues tírenla. Yo no les puedo contestar esas cosas. Es que si no es... Nadie se va a reír. Te doy una golpiza, listo. Nadie se ríe porque nadie sabe nada. De hecho, ni siquiera nadie pregunta. Ella es la que se atrevió a preguntar. Estábamos por acá. Sí. ¿Dónde? Está en este sector del manubrio external. De hecho, en medicina El que te contaba antropocéntrica... que se pegaba, ¿no? Eso mismo. En medicina antropocéntrica Claro, se enseña claro. mucho que se golpeen y ahí. Donde en la mañana, en la tarde, viento, y matan los bichos en general. Ahora estos últimos días no me ha resultado. Denle ahí. Miren, timo en adulto. Todos ustedes tienen este timo, ¿ah? Ahí tienen los corpúsculos tímicos, miren. ¿Se dan cuenta? Están ahí metidos. Y se ven como una especie de cristalcito, como, no sé, una canica. Y avancemos atrás más. Es el que tengo yo ya. Infiltrado con adipocito. Está totalmente degenerado por edad. Acuérdense, pasan de los 24 años y después la vida se acaba. Ya no queda más. ¿Ya? Ahí compré el nicho. ¿Sí? Pues. Ya, avancemos. Lo que pasa es que yo me guardo en formalina y tengo un espíritu de 15 años, así que soy atípico. Ya, avancemos. Miren acá, este es el típico ganglio linfático. Acuérdense que ustedes hablaban de linfonodo, una estructura amplia, llena de ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces, ojo, miren la irrigación, chiquillos, sobre todo. Esa irrigación viene desde afuera hacia el interior. Y acá se mezcla lo que es irrigación de tipo linfoide con la venosa y arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, ustedes lo que van a hacer es como una especie de callejón oscuro. Sin embargo, ustedes tienen como percibir rápidamente si un individuo está reaccionando a una infección o no. Y van a hacer estas estructuras. ¿Se acuerdan de la imagen de portada? Que era más blanquita en el centro. Eso se llaman centros germinativos. Cuando hay un centro germinativo significa que se está presentando una expansión clonal. La expansión clonal es de la serie blanca, ya sea macrófagos, linfocitos, whatever. Y en ese sentido, ustedes van a ver los blancos. ¿Ya? Pero tienen que recordar que eso se da en la corteza, al menos en en los otros se van a dar en diferentes lugares, que vamos a ver la arquitectura que es más o menos parecida. Pero quiero que se den cuenta de los senos. ¿Han visto los senos? Y típico piensan con la
imagen del chileno. Todos los niñitos pararon al tiro de la cabeza. Seno, ¿dónde? Chiquillos, los senos no son las glándulas mamarias, No, son la parte del escote. Un seno, anatómicamente hablando, es un agujero, un hueco. ¿Ya? Por eso, las mamiselas en la Edad Media les pasaban el paño sacado o el pañuelo sacado de su seno. Era acá. ¿Por qué ahí? Porque ahí tenía harto olor a la damisela. ¿Ya? Y no era talla. Con eso cautivaban al caballero de blanca armadura, ¿cierto? Eran otros estilos, otras épocas, ¿cierto? Profe, ¿es verdad que los linfonodos se desarrollan según la infección, según la localidad de la infección? Sí. Por ejemplo, cuando... si por ejemplo Si tú tienes, por ejemplo, un problema a la garganta, rápidamente las tonsilas son las que van a reaccionar. pero mi otro La linfonodo... mamaria va a ser acá. El resto, no necesariamente, dependiendo de la extensión de la infección o de la respuesta. ¿Ya? Ojo con eso, porque por ejemplo, hay veces en que no hay centro germinativo, pero hay infección. ¿En qué casos podrían ser? El VIH, muy bien. Vámonos a algo más veterinario. La leucemia felina es equivalente totalmente al VIH. ¿Ya? Si hay respuesta a la infección. La clave ahí está la palabra respuesta. Respuesta a la infección van a tener centro germinativo. Puede ser que haya infección, pero ustedes no reaccionen a eso. Lo mismo que les hablaba un poco de los compartimentos cerrados. Va a reaccionar solamente el ganglio local y punto. Nada más. Y ahí se da en estricto rigor eso. En la gran mayoría, dependiendo de qué tanto contacto tengan con la infección, es cómo van a reaccionar. ¿Ya? Avancemos otro. Y acá tienen la imagen típica. Los senos que eran, los espacios, las cavidades. Miren la cápsula y justo debajo acá está separado, pero esa separación es artificial. Ese espacio en blanquito es un seno capsular. Acá lo tienen más real. ¿Ven ese espacio en blanco? ¿Lo logran ver o no? Hay un espacio en blanco. Por acá por los lados, ¿se acuerdan que habían tabiques? Miren, por ejemplo, ahí se ven unas rayitas blancas. Esas rayitas corresponden a los senos corticales. Pero vámonos más adentro. Aquí adentro ustedes van a ver unas partes oscuras y unas blanquitas. Las oscuras son cordones medulares. Cordones, como esto. Tejido denso de tipo linfoide. Muchos linfocitos ahí metidos. Pero por otro lado, van a tener los espacios en blancos. ¿Y se acuerdan de los espacios que dejaban los capilares sinusoides? Excelente. Vasos sanguíneos. Y como son espacios evidentemente vacíos, ¿a qué van a corresponder? A los senos medulares. O sea, chiquillos, ¿todos ustedes se dan contentos hoy día porque vieron varios senos? Sí. Ya. ¿Vamos? Miren acá. ¿Ven los senos? Miren ahí. Miren ahí. Miren aquí. No. Eso es un centro germinativo y estos son los senos. Senos. ¿Estamos? Ya. Avancemos más porque ahí de hecho está... ¿Ven el seno de ahí y el seno de acá? ¿Y el que viene por el otro lado? Cápsula, tabiques, todo eso en corteza. Pero ¿y la médula? Veamos otro. Miren ahí. ¿Ven los cordones medulares? Lo más oscuro. Y no importa la tinción, porque estas dos tinciones de acá son diferentes, ¿cierto? Ni siquiera les he mencionado cuáles. Pero ahí tienen cordones y tienen senos medulares. ¿Estamos? Sí, ¿Es cordón medular? Cordón medular. Esto es parte del seno. ¿Ya? Y de hecho, en estricto rigor, eso es un vaso sanguíneo que está metido ahí entre medio. Pero no es un vaso sanguíneo de tipo capilar sinusoide. ¿Ya? De repente hay vasito. Bueno, ahí lo tienen hasta con nombre, ¿cierto? Y acá llegamos al bazo, ¿cierto? ¿A qué lado está el bazo? Es como cuarta vez que pregunto y todavía no me contestan a coro. Ya, sigamos. Miren, por ejemplo, un episodio de preemergencia. Y miren cómo queda esta estructura. ¿Se ve ahí carbón? Un minero también del carbón, o en general de la minería, le están tracosis, silicosis, depende de lo que estén. ¿Ya? Y acá ustedes tienen el vaso famoso y se van a ver
principalmente vasos sanguíneos que se distribuyen por todos lados. Eso significa que aquí tienen el sistema retículo endotelial. ¿Se acuerdan cómo captaban eritrocitos que van llenos de chichones? Mientras más chichones, así que ojo con eso. En pediatría, ustedes tienen eritrocitos que duran 90 días. En el adulto duran 120 días. ¿Ya? Avancemos otra vez. Pero, profe, ¿el carbón extra pone solamente en situaciones de emergencia? ¿O eso es cuando hay una No, enfermedad? esto es cuando adquirieron de manera irregular el carbón. Esto nos pasa a nosotros, por ejemplo, con una preemergencia o un tabaquista también se ha demostrado que les pasa esto. ¿Ya? Esto les pasa normalmente con alquitrán y cosas así, a los tabaquistas. Ya, avancemos. Miren acá. Y aquí yo quiero que pongan atención. Avancemos un poquitito más. Miren los colores. Pulpa roja. ¿De qué color se ve? Avancemos otra más. Pulpa blanca. ¿De qué color se ve? ¿Pero cómo? No me equivoqué. No. Antiguamente, cuando se enseñaba histología en la Edad Media, uno tomaba un hacha, partía a alguno de los alumnos a la mitad y les mostraba el vaso al resto de los que sobrevivían, ¿cierto? Entonces uno iba con el dedo enguantado, quitaba la sangre. ¿Y qué es lo que veían en el vaso? Este vaso tenía unas pelotas blancas y el resto era rojo. Lo rojo era obviamente por la sangre, que había capilares sinusoides que estaban metidos entre medio. Pero en un tejido como corresponde, una muestra bonita, bien exsanguinada, o sea que le sacaron toda la sangre no va a estar coloreando esto. Entonces se va a ver de color blanco por los espacios. Pero en esto otro, acá sí se ve un poco más rojo. ¿Ya? Acá hay sectores que se ven rojizos porque sí hay sangre. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ¿por qué la pulpa blanca, que se ve como pelotitas, ¿se dan cuenta que hay algunas esferitas ahí? ¿Por qué la pulpa blanca se ve casi negra, basófila? Porque está más juntita. ¿Se acuerdan cómo se tiñe un eritrocito o un linfocito o una célula cualquiera? Los núcleos son grandotes en la serie blanca. Entonces lo que tienen ahí amoratado son millones de núcleos, de linfocitos, macrófagos y cualquier otra cuestión que los hace ver hasta oscuro con tinción. Si lo ven en fresco, en vivo, ustedes lo van a ver blanco. ¿Se dan cuenta? Avancemos un poquitito más para... vámonos para atrás un poquitito. Hay una vena central, que es esa de ahí. ¿Ya? Siempre ahí tienen una vénula en realidad que es central. Pero el problema es que siempre uno tiende a verlo en el 90% que está corrida hacia un lado. ¿Por qué? Porque cuando pasa el micrótomo hace esto. Yo no doy lo veno, yo hace cacho. ¿Estamos? Pero anatómicamente es central. Ya, avancemos otra vez. Miren acá. ¿A alguien le duele la garganta, no? Antes se hablaba de amígdalas, ahora se habla de tonsilas. Estas son súper fáciles de sacar, ¿cierto? El problema es que estas de repente se ven superadas porque casi siempre los niños tienen, o las crías tienen infecciones a repetición de tipo respiratorio. Y este es el primero que está en el anillo de Waldeyer, es un sector que está lleno de justamente ganglios linfoides, ¿ya? Y se repletan de infección, pero también la pueden retener ahí mismo. Si les gana la batalla, se fijan acá, hay una cápsula. Y ese encapsulamiento hace que pudiesen quedar adentro algunos patógenos que sean de tipo quísticos. Entonces forman una capsulita dentro de ellos y quedan acá como los huevitos. Y eso después nos jode, porque es como que se hubiesen tomado un cuartel militar. ¿Se dan cuenta? Y desde adentro nos siguen disparando. Y ahí estamos jodidos. Lo lógico es sacarlo, ¿cierto? Las amigdalitis, ¿cierto? Y acá tienen las famosas placas de Peyer que están en intestino delgado. ¿Ya? Se notan mucho también en el apéndice. Esto es parte del intestino. Y se dan cuenta todos los linfonodos. ¿Por qué? Porque tanto la parte respiratoria como digestiva son órganos externos de nuestro organismo, ¿se acuerdan? No se les puede perder eso de foco como lógica. ¿Ya? Avancemos otra vez. Y acá llegamos a la sangre. Miren las formas y los colores. ¿Se dan cuenta que tienden a ser bien oscuros todo esto? ¿Se acuerdan de la pulpa blanca y de la pulpa roja? ¿Por qué la blanca era basófila? Saquen sus cuentas. En un sector donde todos van a ser de este tipo, es por ahí. ¿Ya? El resto son los eritrocitos. ¿Y qué es esa cuestión de ahí chiquitita? ¿Un hijito? Nine. Este es leucocito. ¿Qué es ese? Una plaqueta, muy bien. ¿Ya? Avancemos entonces.
Esto se los voy a mostrar a grandes rasgos. De hecho, hay algunos números no coincidentes con lo otro, pero es para efectos genéricos, ¿ya? Introductorios. Ustedes dentro de la sangre tienen los elementos figurados, que estos los vamos a ver en detalle y vamos a tener que revisar cada uno de estos, los granulocíticos y los agranulocíticos, pero también está el plasma y las propiedades que tiene el plasma. ¿Dónde está la fibrina para producir la coagulación? ¿En la plaqueta? Nine. En la plaqueta no lleva fibrina. La plaqueta tiene precursores y activadores de la fibrina. El fibrinógeno está en el plasma, en el suelo. ¿Se dan cuenta? En este sentido, ustedes tienen circulando siempre. Por eso es que no tienen que haber grandes lesiones en vasos sanguíneos. ¿Ya? Sigamos un poquitito. Miren acá. Agua. Tenemos un poquitito de agua, ¿cierto? De hecho, algunos científicos nos han descrito de una manera bastante humillante prácticamente para nosotros, que nos creemos tanto. Nosotros somos agua más fruto de múltiples transcripciones. Eso es un individuo vivo. Nada más. ¿Ya? Y se dan cuenta que es así. Proteínas, 7 a 8%. Otros solutos, gases. ¿A alguien le interesaría tener gases en la sangre, no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no, no pueden seguir el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Por algo es importante el ciclo de Krebs tan famoso. ¿Ya? Después, cuando lo apliquen en la clínica, no van a tener ninguna importancia, pero a nivel fisiológico sí. Sustancias nitrogenadas no proteicas. Todos estos son desechos nitrogenados en general. No nos sirven. Electrolitos. Estos definitivamente. Por ejemplo, ven ahí el calcio como está. Líquido intersticial de los tejidos conectivos deriva del plasma. Además, no se les olvide que también ya lo vimos, y referente a una de las preguntas de la vagina, por ejemplo. Acuérdense también que así, ¿cierto? El plasma nos ayudaba a lubricar la vagina en ciertos momentos. Sigamos. Esto es lo típico que hablan de el plasma rico en plaquetas. 9 en realidad es plasma rico en factores de crecimiento. Las plaquetas no son las importantes, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener una vida eterna, ustedes van, se sacan un poquitito de sangre, la centrifugan y después solamente sacan ese sector y se lo autoinyectan. Listo, negocio redondo. Van a ser eternos. De hecho, hay tratamiento para las úlceras corneales. En general, para Que muchas sea- cosas, que y es se hace bastante con bueno. con el suero. Sí, ¿no? Y en las clínicas cosméticas hoy en día hacen ese tratamiento. Sí. Se sacan la sangre, se centrifugan y vuelven a inyectar. No tendría que ser en las clínicas cosméticas, Pero lo hacen. y es medio, o sea, lo venden como un servicio medio caro, Sí, sí. pero resulta que es más barato que la ñoña. O sea, Y nosotros No. pusimos una perra mía y le quedaron los ojos bajando. no, sean discretos y cuidadosos con esas cosas, no se arriesguen todavía, porque hoy en día es como cacería de brujas, que nenes están haciendo cosas y eso no les gusta a muchos colegas. ¿Ya? Yo estaba en otros años, de mí no se enteraban, yo era el cirujano fantasma porque a mí nunca me veía el cliente. Yo estaba de la puerta para adentro toda la noche haciendo cirugía. Y chao, con eso me ganaba mi morlaco y era feliz. Fin de semana, a la playa, chao con el mundo. Pero chiquillos, personas llegaban y dicen, tengo patas de gallo, y se infiltran. Personas que estaban, por ejemplo, en el mundial, oh, hay un problema en los meniscos, no va a lograr llegar, se tiene que recuperar en 2 meses. En 2 semanas estaba jugando y era líder del campo de juego, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, hay unas actrices acá y cuestiones que digan, ay, tenía patas de gallo, y ¿qué? Tienen una cara más como parece guagua. ¿Ya? Es increíble el rostro que tienen y uno queda como, oye, tiene el doble de la mía prácticamente y se ve con una cara lisita, increíble. Ya. La Cecilia Boloco se hace eso también. Miren acá, chiquillos, ojo, para variar, los hombres somos más bacanes, ¿cierto? ¿Pero por qué? Va todo en un ciclo vicioso. Tenemos más masa ósea, tenemos más masa muscular, por ende tenemos más peso. Todo eso tenemos que hacerlo, tenemos que mantenerlo en el fondo y eso va a ser justamente con la cantidad de sangre que tenemos. ¿Ya? Avancemos otra más. Esto es de frotis sanguíneo, esto se lo voy a mostrar muy rápidamente, no es la idea de preguntarles ni nada de eso, pero para que sepan, en algún momento sepan, esto es más propio de laboratorio clínico, pero me doy cuenta que muy rara vez lo enseñan. En el fondo hacer un frotis, ustedes tienen la tinción grumino-Kienza, que llegan, tienen una plaquita, se pinchan un dedo, ponen la gotita y después tocan esa gotita y la tocan, no es que la revienten, ¿eh? La tocan simplemente y después deslizan el cubre-objeto y lo tapan. Y ahí lo pueden observar en vivo y todo lo demás. ¿Ya? Ya, avancemos otra más, por favor. Y esto es el microhematocrito
que es lo mismo pero con un tubito de ultracentrifugado que es la que se ve ahí. La ultracentrífuga es media cara, eso sí. Ya, avancemos ahí. Y esto es lo importante, esta se la aprenden. ¿Ya? Jueguen nomás. Por un lado, los granulocíticos o los agranulocíticos. Los agranulocíticos creo que ustedes están acostumbrados y se ven los linfocitos, ¿cierto? ¿Qué es eso de ahí que está con la flecha? Una plaqueta. Vayan acostumbrándose porque no le vamos a dar mucha importancia. Pero acá tenemos, ¿qué tipo de linfocitos hay, chiquillos? No, pregunté por los linfocitos solamente porque los leucocitos tenemos los granulares y los granulares. Ojo con eso. Acá la semántica es estricta, no se pueden salir de esos límites. Linfocitos, ¿qué tipo de linfocitos conocen? Típicos inmunológicos. B y T, ¿cierto? Ojo con eso. Y hay respuesta humoral y celular. Ustedes no han visto inmunología todavía. Ya, lo dejo hasta ahí nomás. Pero por otro lado, tienen los NK, que se llaman Natural Killer. ¿Ya? Los Natural Killer son los mismos linfocitos, pero un poquitito más gigantones. Y esos no están tan ratificados como los B y T. Los Natural Killer lo que hacen es un patrullaje inmunológico, donde encuentran células que estén mutadas y las destrozan. ¿Ya? Asesinos naturales. ¿Ven? Sí, por eso me gusta la sangre. Y los otros granulocitos son los monocitos, que son bastante más grandotes, casi el doble que un típico linfocito, pero tiene un núcleo arriñonado, un núcleo como con forma de maní. ¿Ya? Miren aquí los granulocíticos. Tenemos tres posibilidades de los granulocíticos. Los granulocíticos... Córtenlo. Los granulocíticos son estos tres y tenemos tres formas de afinidad tintorial que nos llaman rápidamente la atención. Neutrófilo, este se ve azul o rosado, en realidad tiene los dos. Parece una carita feliz. Un eosinófilo, eosina, ¿qué afinidad tintorial va a tener? Y un basófilo. Voy a insistir en algo. ¿Ven el núcleo claramente de este? Piensen en eso para el diagnóstico. En este caso se ve un poco diferente, destaca del resto y se parece mucho a la afinidad tintorial de los eritrocitos. ¿Ya? Y en este otro caso, la carita está marcada. Pero ojo, que la forma de esta carita va a variar tremendamente. Mientras más jovencito, va a ser un núcleo multilobulado. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, son como estos globitos largos de fiesta con que uno hace perrito y animalito. Es como eso. De repente, ¡pum!, se da una vuelta y forma solamente un puente de queratina. Ahí ustedes tienen un puente de queratina, ¿se fijan? Y, perdón, de cromatina, no de queratina. Me cambié de órgano. Pero se fijan que acá se forma como a pelotitas, pero todas están unidas. Y hay otra cosa importante. Miren esa flechita y se ve como un palito de tambor. Avancemos una vez. Vamos a ir uno por uno. Neutrófilo. Función: atraídos por los tejidos conectivos, por citoquinas liberadas por los macrófagos tisulares y colaboran con los linfocitos eliminando bacterias y agentes infecciosos por fagocitosis. Los linfocitos no fagocitan. Los linfocitos dañan las paredes bacterianas o los intoxican. Estos de acá se los comen. ¿Estamos? Estos de acá yo se los voy a dejar planteados, porque ustedes lo van a necesitar en el laboratorio clínico, pero ahora ni siquiera lo lean. ¿Ya? Las penias son disminuciones, las filias son aumentos. ¿Ya? Y ahí está el por qué y cuándo aparecen. Lo que a mí me importa es esto de acá. Esto de acá es importante, qué y cómo. Nada más. Para ahora. Avancemos otra vez. Y miren eso de ahí, de nuevo el palito. Lo que estamos viendo ahí es un sexo cromosómico. Cromatina de Barr se llama eso. ¿Ya? Y la cromatina de Barr, ¿qué implica? Que en una fémina, más del 60% de los neutrófilos va a presentar esta pequeña mutación. En los varones, bajo un 2%. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que de repente, por ejemplo, había un cantante que andaba en la zona sur, lo pillaron en aparente estado de debilidad, se negó a hacer la alcoholemia y le hicieron un test sanguíneo. Y cuando le hicieron el test sanguíneo salió negativo. Entonces ahí los carabineros quedaron como chaleco mono. Pero
cuando la persona revisó el informe dijo, ¿va? O sea que este tipo no es hombre, y mandó una contramuestra. Le pidieron sangre de nuevo, y ahí dijeron, ¿va? O sea que la sangre que llegó acá a la fiscalía no es de él, y le terminaron echando la culpa a la paramédica, que le había sacado la sangre. Súper hombrecito el tío. Ahí está ¿Qué una quieren que canción. Uf, ¿Hay una canción de eso? uf. ¿Qué quieren que les diga? Ese no es el que canta. Yo reí. Así con la ética y la moral, chiquillos, que tenemos en nuestro país. O sea, ¿Ya? pensaba positivo, porque de las personas que no. De preferencia solo las mujeres. ¿Ya? Nosotros tenemos, pero muy poquito. ¿Ya? Avancen un poquito. Sigamos. Miren acá qué es lo que pasa. Normalmente hay factores, por ejemplo, si los pica un zancudo, llega y hay factores que se liberan quimiotácticos al vaso sanguíneo. Ustedes, si son la serie blanca, van a percibir esos factores y van a salir. ¿Se fijan ahí que salen? Y empiezan a buscar activamente el patógeno. Avancemos otra más. El eosinófilo. Este en realidad parece como una carita de marcianito. Si ustedes se fijan, los gránulos presentan lisocimas o lisosomas, que son enzimas bactericidas, e histaminasa. No fagocitan bacterias, pero sí los complejos antígeno-anticuerpos. O sea, este necesita una presentación antigénica para llegar. Y una vez que llega, solamente los que están señalados como enemigos van a ser atacados. ¿Ya? Lo estoy diciendo de una manera bien vulgar desde la perspectiva inmunológica, pero para que les quede medio claro. Su número aumenta con infecciones parasitarias alérgicas. Cuando hay alergia, aumenta. Cuando hay parásitos, aumenta. En veterinaria de suma importancia. ¿Qué quieren que les diga? Pero en medicina humana le dan muy baja importancia y nosotros estamos llenos de parásitos y no nos damos cuenta. Medicina humana como que no toma en cuenta la parasitaria. ¿Ya? Les aconsejo buscar fagocitosis o no me acuerdo cómo era la cuestión de un nemátodo. ¿Ya? En YouTube aparece cómo va un gusanito de esos vermes redondos, feliz y contento por el tejido conjuntivo. Y de repente empiezan a llegar unas pelotitas y empiezan a sumarse, hacen como una suerte de callejón oscuro, después al montón todo y lo terminan inmovilizando. Y el pobre gusanito queda así y nada más. Por algo hay muchos nematodos que se encapsulan, Trichina spiralis, por ejemplo, ¿cierto? Y buscan un momento en que baje la inmunidad y de ahí se diseminan de nuevo por todo el organismo. Y al momento en que dañan el corazón, 15, 20 años después que ustedes adquirieron la trichina, se mueren. Bonito. Ya, sigamos. No, sigamos. Eso otro no lo voy a tomar en cuenta. Basófilo. ¿Ven el núcleo claramente? Y ahí se ve casi café la cuestión. ¿Sí o no? Y miren entonces, colaboran con los neutrófilos y no fagocitan bacterias. ¿Vamos? Factor quimiotáctico. Este es el que es un poco más de los acusetes. Dice, allá está el malo, síganlo, y empieza a marcar. Es como que alguien fuera un patógeno acá entre medio y le ponen una baliza acá encima. ¿Ya? Avance. Presentaciones antigénicas. ¿Cierto? Miren acá, monocitos. Volvimos a los agranulocíticos, ¿cierto? Función, son los precursores inmediatos de los macrófagos tisulares o histiocitos y fagocitan complejos antígeno-anticuerpos. Tienen que estar señalados y eso los van a atacar. ¿Pero quiénes los señalan? ¿Se acuerdan de los linfocitos? Ya. Sigamos. Miren ahí ese núcleo extraño. Es el doble como del tamaño de un eritrocito. Avancen. Linfocito, casi todo es núcleo, pero tienen un bisel o un giro completo que corresponde al citoplasma. Se ve casi puro núcleo, ¿cierto? Esa es la cuestión. Función, participan en la respuesta inmune dando origen a los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular y colaborando con la función de los linfocitos B. Los linfocitos B recirculan constantemente, participando activamente en la inmunidad humoral, síntesis de las inmunoglobulinas. Estos son los más acusetes de todos, ¿cierto? Ya, sigamos. ¿Recuerdan de la memoria inmunológica? Porque eso lo pueden haber visto en el colegio, debiesen haberlo visto en el colegio. ¿Ya? Miren ahí, tienen como un bisel que es parte del citoplasma, pero muy chiquitito. Avancemos. Ya, chiquillos, esto es todo de ustedes. Jueguen. ¿Qué es el número 1? ¿Dónde está el número 1? Ese. ¿Qué diagnóstico hacen? Hay una propuesta de neutrófilo, guárdenlo en disco duro. Número 2. Miren los tamaños.
yo veo un borde, o es muy tonto lo que digo, es que lo digo porque, claro, se ve poco desde otros lados, pero ahí hay un borde que es clarito de citoplasma, casi todo el núcleo. El bisel, ¿y ese en cuál se daba? Un linfocito, todos son leucocitos, linfocitos, ¿ya? Miren este, yo les dije que parecía marcianito, miren la afinidad tintorial. ¿Qué podría ser este? ¿No hay ningún parásito por ahí dando vuelta? Un eosino, ¿ya? Avancemos entonces, veamos si estamos de acuerdo o no. Bien, bien y bien. ¿Se dan cuenta que pueden? No sé, yo la noche antes o a veces la madrugada me inspiro. Veamos más. Yo me imagino Miren acá. ¿Qué es eso? ¿Ven los núcleos? Entonces, ¿qué podría ser? Basófilo. Basófilo. ¿Ves algún bisel entre medio? No. Nada. El linfocito. ¿Se ve el núcleo? En realidad el núcleo está tapado por todos los gránulos. Y miren el tamaño, es como el doble de un eritrocito. el 3 Ah, Veamos. entonces- El 3, Ah, ya. es un El linfocito. 3 es un linfocito. ¿Todos de acuerdo? Sí. Veamos, si no lo golpeo. Ya. Número 2, ¿qué es? Monocito. Y este de acá se ve bien oscuro, pero ¿se ven los núcleos o no? Si se ven los núcleos, ¿cómo se llama este entonces? En este no se ven los núcleos, en este se ven los núcleos. Ese y ese no son iguales, pero son parecidos. ¿Cuál sería ese? Eosinófilo. Eosinófilo, ¿ya? Y este de acá, miren, ese jovencito es el viejito, miren, parece un rosario la cuestión. Tiene como 500 años. Neutro, ¿ya? Veamos, bueno, confirmemos, ustedes me han dicho, yo ya no me acuerdo, yo soy viejito. Se me olvidan las cosas. ¿Estamos de acuerdo con todos? Los felicito, chiquillos, porque ustedes lo sacaron súper rápido y no está ya. Otros Esto cursos es un dudan la mucho. profe. No sé yo. Avancemos. No, todavía no. Estos chiquillos queda de memoria. Si está todo por escrito en la diapo, no se preocupen. Esto queda solamente para la memoria, chiquillos. No lo estudien ahora. Insisto, el laboratorio clínico les va a ser muy necesario. Invasión de tejidos por patógenos. Esta diapo me penó todo el laboratorio clínico y nunca la pude encontrar. Ahora de grande la encontré y la encuentro maravillosa. Estudienla en el verano cuando les vaya a tocar el laboratorio clínico, ¿ya? Porque esto les va a aclarar todo el panorama. Tiro, de una, ¿ya? Sigamos. Vamos, juguemos. Las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Restos celulares. Ni siquiera son una célula. ¿Y de dónde vienen? De este gigantón que es el megacariocito. Y el megacariocito libera unos tentáculos hacia los vasos sanguíneos y esas puntitas de tentáculos se van saliendo a pedazos. Y eso corresponde a las plaquetas. ¿Ya? Avancemos entonces un poquitito. 10 días, ojo con eso. Avancemos más. Y esta es una plaqueta. La plaqueta por fuera tiene unas estructuras fibrilares. Estas son el engranaje que da con la fibrina. Y en base a eso, el fibrinógeno se activa. Y además tienen toda la cascada de la coagulación, ¿cierto? Ojos chiquillos, acá en Chile, ustedes se van a reír, pero tenemos una cantidad de herencia de los piratas increíble. ¿Ya? Sí, los piratas. ¿Ya? Tal cual, piratas. En todo el litoral central y en el sur y todo lo demás, por todos lados anduvieron piratas y dejaron sus genes por todos lados. ¿Por qué sabemos eso? Porque normalmente a nivel mundial hay una persona que tiene alteraciones en la coagulación cada 200 personas. Acá en Chile es una más o menos cada 5. ¿Ya? Lo mismo sucede en Inglaterra, para que se hagan una idea. Así que la pasaron muchachos los piratas. Ya, sigamos. A ver, los piratas en la guerra de la época de los piratas eran barcos de madera, ¿cierto? Y se tiraban unas bolas de cañón que eran unas cuestiones de metal que algunas se estallaban, los que eran más modernos. La cosa es que saltaban astillas para todos lados.
Todos los piratas, ustedes los ven en las caricaturas con un brazo menos, una pata menos y así, ¿cierto? Un ojo menos, etcétera, etcétera. Los piratas que sobrevivían eran los que tenían la coagulación más acelerada, una sobrecoagulación. Si no tenían una coagulación normal, se morían desangrados. Entonces, ellos tenían una vida media muy corta, llegaban hasta los 20 y tantos años, después se morían. Pero aquel que llegaba a ser capitán y todo lo demás, era el que había sobrevivido a un montón de heridas y estaba como fiambre. O sea, apenas se movía como una ameba, era por eso, ¿no? Pero podría morir de un trombo. De hecho, hoy en día lo que sucede normalmente es eso. Si ustedes leen las pastillas anticonceptivas, dice extremadamente inadecuado fumar. Algo así tienen las pastillas anticonceptivas. Cuando en todo el mundo dice estrictamente prohibido fumar. Estamos en Chile, ¿cierto? Somos bananeros, tercermundistas, no lo podemos cambiar. ¿Ya? Lamentablemente. Ustedes lo van a poder cambiar, espero. ¿Ya? Pero ojo, chiquillos. ¿Qué es lo que sucede con las pastillas anticonceptivas y el tabaquismo? Se forman quelatos, unas uniones indivisibles como pequeños coágulos a nivel de los gemelos. ¿Ya? ¿Saben cuáles son los gemelos, cierto? Ya. Entonces, típica la mujer que va, fuma, toma pastillas anticonceptivas y de repente sale a pasear y le da un tirón acá detrás. Ay, no está en buen estado físico. A los 5 minutos empieza con disnea. No puedo respirar, cualquier cosa. O simplemente se mueren de inmediato. ¿Ya? Tienen 3 posibilidades con esto, se llama tromboembolía pulmonar profunda. Eso ha aumentado como en un 800% en Chile y extrañamente Chile es el país con jóvenes más tabaquistas del planeta. Bonito. Entonces, veamos las 3 alternativas que tienen, ya que hemos hablado de circulatorio. Por un lado, se genera el coágulo ahí, va a empezar a migrar por todo el organismo. Veamos qué posibilidades tiene. Llega al corazón, les da un infarto y se mueren. Van a estar 15 minutos sufriendo, no es mucho, es bueno dentro del contexto. Podría ser que superara el corazón después de una pequeña angina y llegara a los pulmones. En los pulmones tienen 2 posibilidades. Una, les da un paro respiratorio, tras 15 minutos les da un paro cardíaco y tras como unos 15-20 minutos más les da una muerte cerebral. Estuvieron sufriendo media hora, bonito, menos malo. La otra posibilidad es que quede alojado en un pulmón. En uno de los lóbulos pulmonares va a disminuir la capacidad inspiratoria, muchas veces, creo que es el 80% de las oportunidades que han dañado un lóbulo por el resto de sus días. Entonces van a ser las típicas mujeres que no pueden subir una escalera sin quedar agitadas. Imagínense si esa mujer es gordita. Se va a mover apenas de la cama. Queda postrada. ¿Ya? Pero queda una tercera posibilidad, que supere los pulmones, que supere el corazón y se vaya directamente por vía sistémica a la parte cerebral. Esa es la menos mala, porque en esa les da un infarto cerebral, se mueren dentro de 5 minutos y no sufren tanto. Es la menos mala y la otra es la de los pulmones, que quedan medias limitadas de por vida para hacer ejercicio. ¿Ya? Y lo peor de todo es que el subdiagnóstico es increíble. ¿Ya? Una persona en su momento muy cercana a mí, de hecho estuvo con ese problema, la estuvieron tratando como 2 meses por supuestos problemas respiratorios, que tenía una infección pulmonar muy grande, que aquí que allá. Y cuando yo vi el hemograma, vi las otras cosas, la llevé volando al hospital de vuelta, pedí cama, que aquí que allá, por fortuna conocía justamente al encargado del hospital, le había hecho clases. Así que él me dijo, oye, no, pues, si esto, oye, no, pues. Y me dijeron, están con camas llenas, así que no puede ser. Y usted es veterinario nomás, ¿qué va a saber? Soy veterinario nomás, pues. Pero desocuparon una cama para esta señorita y por fortuna está viva. Detalles que le dicen, ¿cierto? Que nuestra salud está buena. Ya. Fíjense acá que tienen justamente las estructuras internas, con que sepan que están estos dos y qué cosas tienen, estamos ok. Avancemos otra vez. El eritrocito, 5 días en generarse, pero 120 días dura, ¿cierto? Miren acá como al principio el eritroblasto tiene núcleo. Acuérdense ustedes que aves, reptiles y anfibios tienen núcleo, todavía. Los embriones tienen núcleo también. Los fetos ya empiezan a cambiar. ¿Ya? El feto tardío, de hecho. Pero miren este reticulocito y después queda sin núcleo. Miren ese y recuérdenlo. Avancen un poco. Más, siga, juegue. Miren esto. Reticulocitos en sangre. ¿Qué puede estar pasando? ¿Han escuchado de las anemias? ¿Saben lo que es una anemia? ¿Una qué? ¿Una anemia? Ah, sí. Que estoy medio gangoso, La pérdida de sangre.
Una alternativa es que haya pérdida de sangre, una hemorragia oculta, una hemorragia abierta, cualquiera de esas. Pero por otro lado, una anemia ferropriva, tienen por patógenos también, algunos parásitos afectan la sangre y por ende puede bajar. Todo lo que en el fondo las mucosas se les vean blancas, ¿cierto? Van a tener todo eso blanco, pálido, que andan decaídos, desanimados, no quieren ni pensar, ni levantarse, ni nada. Se asocia muchas veces incluso a depresión. El asunto es que cuando ustedes no logran, como su cuerpo no logra reaccionar bien en un problema crónico al respecto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar justamente los reticulocitos al sistema. Porque ese es un esfuerzo tremendo de la médula ósea para poder poner a tono todo lo que es el sistema circulatorio. Pero la persona empieza a quedar disneica, media azul, decaída, etcétera, etcétera. Pero igual aparecen estos en el hemograma. ¿De acuerdo? Avancemos otro más. Eso es lo que van a ver. Otra más. Eritrocitos. Respecto al eritrocito, un disco bicóncavo, su tamaño 7,5 por 2 micrómetros, le confiere el color rojo a la sangre, pigmentos endógenos, ¿cierto? De gran elasticidad, por ende, por eso se puede hacer un tubito. Los varones tenemos mucho más, la vida media de 120 días en el adulto, 90 en pediátricos, citología, los eritrocitos maduros carecen de núcleo, organoides citoplasmáticos, complejo proteico del citoesqueleto, actina, espectrina y alquimina. Se une en la cara interna de la membrana celular. Todo esto lo que hacen son moléculas, en el fondo, medios de adhesión para los grupos heme. Y ustedes tienen 4 grupos heme en un eritrocito promedio. Otra más. Y ahí lo tienen. Voilà. Veamos otro más. Hay imágenes bonitas. ¿Se dan cuenta de eso de ahí? Como una ameba, como son macrófagos que están moviéndose de un lado a otro por diapedesis, ¿cierto? Tienen como una especie de velo, como unas patitas y después se arrastran. Otras patitas y se arrastran. Y así van como nadando, ¿cierto? Vamos avanzando. Miren ahí tienen serie blanca, ¿cierto? Eso es un linfocito. Y tienen diferentes colores y tamaños, ¿se dan cuenta? Lo que es la serie roja muchas veces puede variar. Y dependiendo del estado osmótico u oncótico, es que van a variar mucho. Otros se revientan simplemente por un mal procesamiento. Si ustedes sacan una muestra de sangre, por ejemplo con un hemotubo, ustedes tienen que ser delicados, no pueden hacer una cuestión, por ejemplo, muchas veces se habla de batir cuando tienen heparina dentro de los tubitos, tienen que mover así, a esta velocidad, suavecito. No así, porque así lisan todo, destruyen todo y después hacen un hemograma y les aparece cualquier estupidez. ¿Ya? Avancemos. Miren ahí lo que yo les decía, estos de aquí se parecen a esas pelotitas que saltan para los perritos, como esa. Ese es cronado, ¿cierto? Y este de acá es un ghost. El ghost es como un fantasmita en el fondo, en español. Y ven ahí un capilar, y miren este. ¿Por qué se ve así como más bien alargado, como un gusanito? Porque se enrolla, se dobló justamente sobre sí mismo y así pasa. Avancemos un poquito. ¿Ya? Los grupos heme y todo lo demás que habíamos conversado. Avancemos otro más. Más. Ya. Estamos ok con eso. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 20 minutos. Nada, no. Bien, No. estamos atrasados. No estamos en la hora. Esa es la que